Bienvenidos a Historias Prohibidas con Bonfim. Hoy les contaré uno de los casos más ocultos, más dolorosos y más silenciados de la Ciudad de México. Una historia que nace entre las calles elegantes de la Roma, pero también entre sus sombras más profundas. Una historia que las autoridades intentaron borrar y que las familias cargaron durante más de 80 años. Antes de continuar, si este tipo de relatos te estremecen y te interesa conocer la verdad detrás de los secretos que México ocultó, te pido que me apoyes con un like, te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este documental. Eso ayuda muchísimo a que estas historias no se pierdan y a que más personas conozcan lo que realmente ocurrió. Ahora, acompáñame a entrar al barrio Roma de 1940, un barrio dividido en dos mundos, el de las luces y el de las sombras. Y en esas sombras comienza el rastro de la mujer que muchos llamaron la ogresa del barrio Roma. El regreso de la ogresa del barrio Roma, los crímenes de 1940 que México quiso borrar. En 1940, 32 niños desaparecieron en el barrio Roma de Ciudad de México en menos de 8 meses. Ninguno fue encontrado vivo. Las autoridades cerraron el caso en 1942 sin explicación pública. Durante 80 años las familias guardaron silencio. Hasta ahora, la ciudad oculta. El barrio Roma en 1940 era un enclave de elegancia y modernidad en pleno corazón de Ciudad de México. Avenidas arboladas, mansiones de estilo francés, cafés bohemios donde intelectuales debatían sobre el futuro de México después de la Revolución. Pero detrás de esas fachadas Art Nouveau, en los callejones estrechos que conectaban con colonias más pobres, existía otra Roma, oscura, silenciosa, llena de patios interiores donde nadie preguntaba demasiado. Entre 1939 y 1940, la Ciudad de México crecía sin control. Miles de familias campesinas llegaban huyendo de la violencia postrevolucionaria. Los niños jugaban en las calles sin supervisión. Las madres trabajaban largas jornadas en casas ajenas. Era el momento perfecto para que alguien desapareciera entre las sombras. La primera desaparición ocurrió el 12 de marzo de 1940. Sofía Martínez Reyes, 7 años, salió de su casa en la calle Jalapa para comprar pan. Nunca regresó. Su madre, Carmen Reyes, denunció la desaparición a la policía. Le dijeron que esperara. Los niños se pierden y regresan, le aseguraron. Sofía nunca volvió. El patrón invisible. Durante los siguientes meses, más niños desaparecieron, todos entre 5 y 11 años. Todos de familias humildes que vivían en vecindades deterioradas del sur del barrio Roma. Diego Álvarez, 9 años, desapareció camino a la escuela. Ana Lucía Torres, 6 años, mientras jugaba en el patio comunitario de su edificio. Luis Herrera, 8 años, después de hacer un mandado para su abuela. Las madres comenzaron a reunirse en la parroquia de la Sagrada Familia, comparaban detalles, todas recordaban algo similar, un olor dulzón en el aire antes de que sus hijos desaparecieran. Varias mencionaron haber visto a una mujer mayor, de cabello gris recogido en moño, vestida siempre de negro, que vendía dulces de tamarindo cerca de las escuelas. Era amable, recordaba Mariana Robles, madre de uno de los desaparecidos, en un testimonio grabado en 1965 que permaneció archivado durante décadas. Les hablaba con dulzura, les preguntaba sus nombres, les ofrecía caramelos gratis. Yo pensé que era solo una vendedora más, nunca imaginé. La voz de Mariana se quiebra en la grabación. Nunca terminó la frase. La investigación que nadie quería. El detective Tomás Villaseñor fue asignado al caso en julio de 1940, después de que 17 niños hubieran desaparecido. Villaseñor era un investigador meticuloso, formado en técnicas criminológicas modernas, inusual para la época. Sus notas personales, descubiertas en 2019 en un archivo policial olvidado, revelan la magnitud de lo que encontró. Las desapariciones siguen un patrón geográfico, escribió Villaseñor el 3 de agosto de 1940. Radio de acción, 6 cuadras alrededor de la calle Orizaba. Todos los niños desaparecieron entre las 3 y las 6 de la tarde. Varios testigos mencionan a la misma mujer. He solicitado vigilancia, pero mis superiores no autorizan recursos adicionales. Dicen que no hay evidencia de crimen, solo niños perdidos. Villaseñor no se rindió. Entrevistó a más de 100 vecinos. Revisó registros de inquilinos en vecindades del área. Una dirección aparecía repetidamente en testimonios vagos. Un edificio de 3 pisos en la calle Orizaba 128,
con un patio interior cerrado y ventanas siempre cubiertas con cortinas gruesas. El 15 de septiembre de 1940, Villaseñor visitó el edificio. En el primer piso vivía una mujer registrada como Dolores Hidalgo Sánchez, viuda, 62 años, sin ocupación conocida. Los vecinos la describían como reservada, silenciosa, que nunca recibía visitas. Villaseñor tocó su puerta. Nadie respondió. El descubrimiento. La madrugada del 18 de octubre de 1940, un olor putrefacto comenzó a filtrarse desde el departamento de Dolores Hidalgo. Los vecinos del segundo piso llamaron al casero. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron el departamento vacío, muebles viejos cubiertos de polvo, pero en la cocina, bajo el piso de madera, había una entrada sellada que conducía a un sótano. Villaseñor llegó con 2 agentes. Bajaron por escaleras de piedra húmeda. El olor era insoportable. En el sótano, iluminado solo por lámparas de aceite, encontraron una habitación de paredes de ladrillo sin ventanas. Había frascos de vidrio con órganos preservados, ropa de niño doblada en estantes, un cuaderno con nombres, fechas y descripciones detalladas. En la parte trasera del sótano, sellada con cemento reciente, había una pequeña cámara. Villaseñor ordenó romper la pared. Dentro encontraron los restos de 32 niños, algunos momificados por las condiciones del espacio, otros reducidos a esqueletos con marcas de cortes precisos en los huesos. El cuaderno de Dolores Hidalgo era meticuloso, describía cómo atraía a los niños con dulces, cómo los llevaba a su departamento con promesas de regalos, cómo los mantenía sedados con láudano mientras realizaba experimentos médicos. Hidalgo había sido enfermera en un hospital psiquiátrico hasta 1938, cuando fue despedida por comportamiento errático. Creía estar purificando las almas de los niños pobres mediante procedimientos quirúrgicos que ella misma inventaba. El silencio oficial de Dolores Hidalgo nunca fue capturada. Desapareció la noche del 17 de octubre, horas antes de que descubrieran el sótano. Villaseñor organizó una búsqueda inmediata, distribuyó su fotografía, colocó vigilancia en estaciones de tren, pero 48 horas después de iniciar la investigación, sus superiores le ordenaron detener la búsqueda. Me informaron que el caso sería manejado por autoridades federales, escribió Villaseñor en su diario el 22 de octubre de 1940. No hay autoridades federales, no hay investigación, me prohibieron hablar con la prensa, las familias no pueden ver los cuerpos, todo será sellado por orden presidencial. México no puede permitirse este escándalo en medio de la modernización del país. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el Panteón de Dolores sin ceremonia pública. Las familias recibieron certificados de defunción que solo decían causa desconocida. El edificio de la calle Orizaba 128 fue demolido en 1941. Ningún periódico publicó la historia completa. Los pocos que intentaron hacerlo fueron censurados. El regreso. En mayo de 2024, una mujer de 94 años llamada Elena Martínez contactó a investigadores de derechos humanos en Ciudad de México. Elena era la hermana mayor de Sofía Martínez, la primera niña desaparecida en 1940. Durante 84 años, Elena guardó silencio porque le prometieron que su familia recibiría compensación si no hablaba. Nunca llegó. Mi madre murió sin saber dónde estaba enterrada Sofía, dijo Elena en una entrevista en julio de 2024, su voz temblorosa pero firme. Pasó 30 años buscándola, iba al barrio Roma cada semana, preguntaba en las calles, tocaba puertas, nadie le decía la verdad, yo sabía, me lo dijeron cuando tenía 18 años, me hicieron firmar papeles, me amenazaron, dije que sí a todo porque tenía miedo, pero ahora estoy vieja, ya no tengo miedo, quiero que México sepa lo que pasó. El testimonio de Elena abrió los archivos sellados. Los diarios de Villaseñor fueron publicados. Las familias sobrevivientes comenzaron a hablar. En septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda exhumó la fosa común del Panteón de Dolores. Identificaron los restos de 28 de los 32 niños mediante análisis de ADN con descendientes vivos. La verdad final. La investigación reveló algo más perturbador. Dolores Hidalgo no actuó completamente sola. Documentos médicos de 1939 mostraban que recibió suministros quirúrgicos de un hospital privado del barrio Roma. Las facturas estaban firmadas por el director del hospital, un médico prominente con conexiones políticas. Hidalgo vendía los órganos preservados a coleccionistas médicos privados y a investigadores que realizaban experimentos sin supervisión ética. El gobierno de 1940 conocía estos vínculos. Sellar el caso no fue solo para evitar pánico público.
Fue para proteger a figuras poderosas involucradas en una red de tráfico de órganos y experimentación médica ilegal que operaba en la Ciudad de México desde mediados de los años 30. Dolores Hidalgo murió en 1956 en Guadalajara bajo un nombre falso, según documentos de defunción recientemente descubiertos. Vivió 16 años en libertad trabajando como ama de llaves en casas particulares. Nunca fue acusada, nunca fue juzgada. El médico que la abastecía murió en 1968, condecorado por sus contribuciones a la medicina mexicana. El peso del olvido. En enero de 2025, las familias de las víctimas colocaron una placa conmemorativa en el sitio donde estuvo el edificio de la calle Orizaba 128. La inscripción dice: aquí desaparecieron 32 niños en 1940. México los olvidó, nosotros no. Elena Martínez estuvo presente en la ceremonia. Llevaba una fotografía de su hermana Sofía, tomada semanas antes de su desaparición. En la imagen, Sofía sonríe, con trenzas oscuras y un vestido blanco. Tiene 7 años para siempre. Tardamos 85 años en decir sus nombres en voz alta, dijo Elena, sosteniendo la fotografía contra su pecho. 85 años para que México admitiera que existieron. No puedo devolverles la vida, pero puedo asegurarme de que no sean olvidados otra vez. La investigación permanece oficialmente abierta, se buscan más víctimas potenciales, se revisan archivos hospitalarios de la época, pero la mayoría de los responsables están muertos. La justicia llegó demasiado tarde. En el barrio Roma moderno, elegante y gentrificado, pocos conocen esta historia. Los cafés y galerías ocupan edificios donde hace 85 años, niños desaparecían en silencio. La calle Orizaba es ahora una zona residencial cotizada, pero en las noches algunos vecinos ancianos todavía evitan caminar por esa cuadra específica. Dicen que el aire huele diferente allí, dulce, pesado, como algo que nunca terminó de irse. Los 32 niños del barrio Roma finalmente tienen nombre, rostro y memoria, pero su historia plantea una pregunta que México todavía no responde. ¿Cuántos más fueron silenciados? ¿Cuántos casos permanecen sellados? ¿Cuántas familias siguen esperando la verdad? La ogresa del barrio Roma desapareció hace 85 años, pero el silencio que la protegió sigue vivo. Si esta historia te estremeció tanto como a mí al contarla, apóyame con tu like, tu suscripción y comparte este video con alguien que también deba conocer la verdad. Déjame en los comentarios desde dónde viste este documental y qué otras historias ocultas de México te gustaría que investigáramos aquí en Historias Prohibidas con Bonfim. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo mantiene vivo este canal y mantiene vivas las memorias que tantos quisieron borrar. Yo soy Bonfim y nos vemos en el próximo documental.